Hola, muy buenas. Hoy os traemos el que para mí es el coche de estos chinos, el coche barato, el mejor coche barato que hay. Siempre me gusta que pongáis comentarios y digáis a ver si estáis de acuerdo o no. Es el modelo de coche. Esto de los coches chinos es lo más. ¿Y qué marca es esto? Unas marcas, es el coche, 3 marcas de agua azules brillantes. Y el modelo es el 16889. Esto no puede ser, alguien tiene que arreglarlo ya, esto de las marcas chinas con los nombres. Ponerle nombres a los modelos, no números de referencia de serie como si fuera un trapecio, yo qué sé, una mariposa de la suspensión. Esto tiene que tener un nombre guapo, ¿no? Yo qué sé, ponerle supercamioneta monstruosa, yo qué sé. Hay miles de nombres, cualquier tontería, pero ponedle algo, por el amor de Dios. ¿Estamos o no? ¿Verdad, no? Bueno, ahora que ya me he calentado, este coche, la marca es Hiboxing o HBX. El modelo es el 16889, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un Monster Truck con tracción a las 4 ruedas en escala 1.16 y con motorización brushless. Y como digo, creo que dentro del rango de coches baratos, yo creo que es uno de los mejores. Como veis, ya lo tengo aquí afuera porque este coche hace mucho tiempo que lo tengo ya. Pero he visto que todavía en AliExpress no lo he podido encontrar. En Banggood he visto que todavía está. Es un muy buen coche, sobre todo si queréis regalarle algún coche de este tipo a vuestros hijos o sobrinos o alguien así joven que quiera empezar. Es un coche que está muy bien, pero haremos análisis y prueba de velocidad y valoración final, ¿vale? Y ya sé que soy un pesado, pero suscribiros, por favor, que nos ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Y si le podéis dar a la campanilla y darle al like si os gusta el vídeo, pues muchísimo mejor. Que a nosotros, a los creadores de contenido, esto nos ayuda muchísimo y sé que a veces pues da palo hacerlo, pero bueno, si podéis hacerlo, pues os lo agradecemos mucho. Y estad sintonizados porque si tenéis la campanilla activada, vamos a hacer un sorteo de un coche en breve, vamos a ver qué coche sorteamos y luego vamos a hacer un sorteo. Solo por el hecho de estar suscritos al canal, os puede tocar un coche, ¿vale? Pues venga, ahí queda eso. Vale, pues esto es lo que te venía en la caja, ¿vale? El coche, la emisora, batería, que esta batería, la que traía de serie se me rompió porque lo metí en agua y se fue al garete. Y esta es una batería de Wiltoys, más o menos es parecida. Sí que es verdad que la batería que te trae de origen este coche es una Lion, no es Lipo, es Lion. Y me parece que es de 1300, Lion de 1300. Pero como lleva el motor brushless que tiene no es muy grande, pues tienen buena durada de batería. También te traía el cargador de tipo USB que se carga por el puerto balanceador. Instrucciones, este es el paragolpes trasero, que yo aquí, como veis, ya le he montado la barra de Willy, pues ya se la monté yo. Pues te trae incluso unas instrucciones para montar la barra de Willy y unas instrucciones para montar las luces LED, que está muy bien, es un detalle que, bueno, está bien que lo traiga. Y luego las instrucciones, pues nada, unas instrucciones muy completas, tiene piezas opcionales y está muy bien. Yo le puse las suspensiones, estas que lleva, no son las de origen, se las puse yo opcionales de aceite y están pero que muy bien estas suspensiones, ¿eh? ¿Qué estamos hablando? Es un coche, es un Monster Truck en escala 1.16, tracción a las 4 ruedas y motorización brushless. Lleva chasis de plástico. Es un plástico que es muy flexible, es muy resistente este chasis. La mayor parte de la transmisión es todo en plástico, a diferencia de muchos otros, este va en plástico. Pero al ser un coche que es muy ligero y otra de las cosas que tiene, que las ruedas tienen un compuesto muy duro y no tienen mucha tracción, hace que lo que es todo el tema de la transmisión no sufra. Delante nos lleva CVDs, detrás lleva hueso de perro. Vamos a quitarle la carrocería y lo vemos ya por dentro. Mariposas de suspensión en plástico. Brazos de suspensión también de plástico. Y si os fijáis, son un plástico que no son unos brazos muy robustos, pero la verdad es que como son flexibles, es muy difícil que rompan. Son muy resistentes. Ajuste de caída y convergencia y esto no se puede ajustar absolutamente nada. Es todo rígido. Luego este coche trae diferencial delantero, diferencial trasero y aquí en el centro no tiene diferencial, solo tiene una corona de plástico. Estas suspensiones que veis aquí son de aceite y son muy buenas suspensiones porque las compré así en opción. Pero de serie este coche lleva suspensiones de fricción, digamos, sin aceite, muy básicas. ¿Ves lo que os decía las suspensiones? Estas suspensiones de aceite, que no son las que lleva de origen, están muy bien, ¿eh? Son una pasada. Vale, vamos a hablar ya de la parte eléctrica. Tenemos motor brushless de 3900 kV y medidas 24 de diámetro y 35 de largo.
Variador de 25 amperios que va junto, es un 2 en 1, ¿vale? Va variador y receptor 2 en 1. Este coche está pensado para ir a 2S, pero he visto algún vídeo en el YouTube que lo ponen a 3S. Vamos a intentar también ponerlo a 3S, a ver qué le pasa. Sí que es verdad que como en el caso del último coche del Will Toys, no os recomiendo utilizarlo mucho rato a 3S. Si tenéis una 3S y queréis probarlo un momento, vale, pero lo mínimo que podáis. Enseguida que podáis, le quitáis la 3S porque puede empezar a arder y bien. El servo de dirección es de 3 cables. El modelo es 17G, que yo no lo sé esto. Si alguien me lo puede poner en comentarios, me haría un favor. Esto 17G, ¿a qué se refiere? ¿A la medida del servo, porque es un servo de estos pequeñitos, o a qué se refiere? Y lo que tampoco sé, me lo siento, es si lleva piñonería metálica o no. Pero es muy rápido y tiene mucha fuerza por lo pequeño que es este servo. Ahora lo veréis cuando lo pongamos en marcha. La carrocería es súper resistente, súper resistente. Este coche ha tenido muchísimos impactos y está perfecta. Bueno, está un poco rascada, ¿no? Evidentemente. Pero muy resistente la carrocería, o sea, otro punto a favor del coche. Las ruedas completamente pegadas a la llanta y creo que llevan, si tuviera que decir, diría que sí que llevan inserción de espuma, ¿vale? Sí que es verdad que es una inserción que es muy suave, pero con inserción de espuma. Y lo que he comentado antes, la goma de las ruedas es de un compuesto, son muy duras y hace que el coche resbale mucho. Todo el tema de la transmisión sufre menos y luego si lo quieres meter en un garaje así con grés o en sitios donde no haya mucha adherencia, derrapa que es una pasada. Este coche derrapa que es una pasada. Y esto en parte es gracias a las ruedas estas con el compuesto tan duro que lleva. Sí que es verdad que luego no es un coche, digamos, muy efectivo porque necesitaría unos neumáticos más blandos, pero el hecho de llevar estos neumáticos tan duros hace también que el coche sea más dócil. Derrapa más, pero es más fácil de manejar. Los hexágonos de las ruedas son de 12 milímetros. Y otra de las cosas que me gusta mucho de este coche es la finura que tiene. Mirad. Esto va finísimo. Estos HBX, lo que es el tema de la transmisión, sí que comparado con los Will Toys, son mucho más plástico que los Will Toys, pero son súper finos, van súper finos estos coches y cuando los ponen en el suelo y los haces ir y el ruido eléctrico que hacen y la finura que tienen, es una pasada. Me encanta lo finos que van estos coches. El compartimento de la batería es bastante pequeño, ¿eh? La fijación es así en tipo velcro. Y como máximo una batería de unos 1300 milis. La batería está de Will Toys de 1500, veis que no acaba de entrar, queda así medio salida. Una emisora muy sencilla y si queréis que os diga la verdad, con lo único que he tenido problema en este coche, y mira que ha recibido 100.000 impactos, es la emisora, que en el momento de conectarla, a veces hace como ahora mismo, no quiere enchegarse y luego hay un momento dado que yo creo que es problema del interruptor este y nada más, ¿eh? Pero me ha dado problemas esta emisora, esto tengo que decirlo. Por lo demás, no lleva volante de espuma, una emisora de 2 canales, solo gas y freno, que se puede ajustar el trim de la dirección. Aquí tenemos que esto está muy bien, aunque me gustaría más que quizás se pudiera ajustar lo que es la velocidad total y no el recorrido total del servo. Tú por aquí puedes hacer que gire más o giren menos las ruedas, puedes ajustar el EPA, ¿no? El punto final de giro del servo lo puedes ajustar. Y luego por aquí tienes el trim de la velocidad. Pero sí que es verdad que he hecho en falta algún trim o algún botón para poder hacerlo ir al 50%, que no corriera siempre a tope. A inversión del canal de la dirección, inversión del gas y aquí lo que decía, pues el interruptor de encendido que ahora pues no quiere encender. Mira, ahora sí, pero siempre acaba encendiendo, ¿eh? Pero he tenido problemas ahora, vale, bueno, esto ahora me parece que es cuando está conectando, quizá no es que no tiene mucha batería. Funciona con 3 pilas AA. Vale, vamos a hacer la primera puesta en marcha. Le he puesto aquí un poco de limpiador de frenos, brake cleaner, y ahora se enciende y se para perfecta. Quizás que estaba el interruptor este un poco sucio. Primero encendemos la emisora y luego encendemos el coche, que este se enciende por aquí. Vale, pues ya lo tenemos. Lo que os decía, primero de todo, el servo. Mirad lo rápido que es este servo. Es una pasada. Tiene buen radio de giro. Servo súper rápido y otra cosa, tiene bastante fuerza, porque lo apretamos un poco hacia abajo, igualmente veis que gira bien la rueda, pues esto te demuestra que el servo tiene bastante fuerza. Y luego, velocidad, sí que es verdad que aunque tengamos un coche brushless, no es una velocidad infernal, pero no está mal, por lo pequeño que es, mirad lo que corre. Y lo que os decía, la finura, estos coches son súper finos, es una pasada lo finos que son. Escuchad a poco lo fino que va, Mirad qué finura. ¡Qué finura! Son una pasada lo finos que van. Mirad lo que os decía, Así en un suelo así de garaje, mirad como tienen las ruedas estas duras, mirad lo que derrapa esto,
Parece un Monster Drifter esto, ¿eh? Derrapa que flipas. ¿Veis? Con las luces LED, qué guapo queda. Pues ya lo tenemos a punto, vamos a ver qué nos coge. Mucho no va a ser, pero bueno, por lo pequeño que es no está mal, ¿eh? Vale, esto es a tope, a tope. Vale, no, muy rápido no va a ser. A ver, espera que lo traemos. Vale, a tope, a tope, a tope, a tope. Vale. Suficiente, vamos a traerlo. Venga, a ver. Ah, ya está conectado, paramos y leemos. Vale, pues 39 km por hora, esto es lo que coge. Pero sí que es verdad que es súper divertido de hacer funcionar, ¿eh? Oh. No. Le cuesta mucho hacer el wheelie, ¿eh? Madre mía, vamos a estar fresquitos, ¿eh? Buah, cómo le cuesta aquí.
Qué fresquito. Uy, 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 uy. Casi. Uh. Uh. Uy, 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 uy. Trucazo. Oh. Wow. Wow. Uf. Oh. Oh, oh. Hemos tenido rotura, ¿eh? Algo le ha pasado. Vamos a verlo. Oh, mirad. El motor. Se ha abierto el motor. Oh, pobrecito. Vamos a llevarlo al taller. Vale, de vuelta en el taller. Creo que lo único que ha roto el coche, bueno, ha roto, que tampoco es rotura, que se ha desmontado, es la tapa del motor, ¿vale? Aquí, esta tapa se ha salido de aquí, luego hace que esto no gire bien. Pero me parece que no hay nada roto. Voy a mirar de quitar el motor y a ver si lo podemos reparar. Vamos a empezar limpiándolo un poco. Vale, y vamos a quitar la tapa esta. Vale, a ver si ahora. Ahora lo que pasa, me molestan las suspensiones. Madre mía, suerte que esto, al ser tan flexible, se puede sacar.
Vale, ya tenemos el motor aquí. Vamos a cortar esta brida. Y cuando desconectéis esto, os podéis marcar los cables, pero si no, si cuando los ponéis en una posición, el coche, veis, va lo que es el gas, tiene poca velocidad hacia adelante, simplemente le cambiáis dos cables de sitio y ya os irá bien hacia adelante, ¿vale? Pues a ver, esto de aquí, ¿veis? A ver si se aprecia. No se ve tampoco que esté esto muy mal. Quizá poniéndole la tapa lo podemos salvar, no sé. Vamos a probarlo. Le he puesto una gotita de aceite aquí en el cojinete y ahora pues nada, vamos a probar. A ver si poniendo esto aquí y esto aquí. Me parece que ha entrado bien y esto vuelve a girar bien. El único problema aquí, si esto se nos ha abierto, esto puede ser que nos vuelva a abrir, que esto quizá una de las opciones sería a la hora de cerrarlo, ponerle un toquecito de loctite antes de meter la tapita a banda y banda y luego ponerla, pero sí que es verdad que queda bien cogida, pero claro, con la de impactos que ha recibido, esto pues se va saliendo. Pero bueno, lo que es el piñón está perfecto, la corona de transmisión también está perfecta, incluso los engranajes de aquí dentro del diferencial también se ven bien, ¿eh? Esto está de lujo. Pues nada, vamos a probar de conectar el motor otra vez y a ver si vuelve a funcionar esto. Ya tengo encendida la emisora, dejamos la batería por aquí. Vale, dirección tenemos. Vale, y esto vuelve a ir, ¿eh? Simplemente había sido que se había salido la tapita del motor. Vamos a montarlo otra vez. Vale, pues en principio ya lo tendríamos. Pues ya está reparado. ¿Veis lo que os decía? Ahora, pues lo que tenemos que hacer ahora, simplemente coger este cable, por ejemplo, y los cambiamos de sitio. El azul lo ponemos aquí y el naranja aquí. Ahora ya está, ya va hacia adelante y hacia atrás. Y mirad, con todos los impactos que ha recibido, mirad lo fino que va, ¿eh? Es una pasada este coche. Voy a limpiarlo un poco. Venga, pues llegamos ya al final del vídeo. Este cochecito es recomendable. Yo, para mí, es muy recomendable. Vosotros habéis visto el vídeo. Ya al final cada cual pues tiene sus preferencias y no, lo que valora más, lo que valora menos. Pero yo, para mí, es muy recomendable. Puntos positivos que tiene, como todo el plástico es ultra flexible, es muy resistente. Tiene una finura de funcionamiento exquisita. Va súper fino. La respuesta que tiene a la emisora. Tú giras súper rápido, das gas, enseguida ya da gas. Es súper reactivo. Que esto me encanta de los coches, que digamos no haya un lag o un tiempo de respuesta entre que tú haces una acción en la emisora y que luego el coche te responde. Responde al acto, va súper fino. Lo peor de todo que tiene, las suspensiones, que si bien estas yo se las cambié y son de aceite y son buenas, las que trae de origen son suspensiones de fricción sin aceite, pues esto es un punto negativo, suspensiones. Y el segundo punto negativo, el soporte este de la batería es muy, muy, muy pequeño. Y quizá que para ser un coche brushless, pues 39 km/h no es una velocidad muy grande. Sí que es verdad que es una escala 1.16, que tampoco es un coche muy grande, pero quizá lo veo un poco lento para ser un coche brushless. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo suscribiros, dale a la campanilla porque así os podrá tocar un coche, que en breve hacemos el sorteo. Seguimos haciendo vídeos, creando contenido y esto no para, ¿eh? Pues venga, un abrazo, nos vemos.